Muchísimas gracias a la comunidad por estar presentes, por darnos su atención, su amorosidad, aunque sea un rato. Entiendo que con Sergio y con Lu trataremos de hacer respetuosamente devolución a ese estar. En particular también muchísimas gracias a Sergio, que se sumó a esta propuesta solidariamente. Fue invitado por su experiencia, por su tránsito en diversos colectivos, y su mirada sobre todo democrática y solidaria. No sé si te lo había dicho, Sergio, así que te estoy chupando las medias en público. Bueno, me encanta igual, Iván. Seguí si querés, está todo bien. Bueno, no sé, Sergio, si quieres mencionar algo antes de que arranque nomás. No, en primer medida que me parecen súper valiosas estas instancias que está generando el movimiento, que las vengo siguiendo, las vengo viendo y me parece que en primer medida es algo muy importante porque no pasa todos los días que se genera un movimiento regional y que no solo que se genera ese movimiento regional, sino que se va consolidando a medida que se va capacitando. Eso me parece algo sumamente importante, que no sucede todos los días y que, bueno, la verdad que las aplaudo y les aplaudo por esta iniciativa y por la voluntad que le ponen durante todo este tiempo complejo que estamos viviendo. Así que, bueno, les felicito. Bueno, muchas gracias y vamos a dar comienzo entonces al seminario disertatorio de escritura de proyectos artísticos y culturales. Bueno, yo lo que voy a hacer como maestrita ciruela, al costadito en el chat, sí, espero que todos puedan ver, les voy a copiar 2 links. En uno de esos links van a poder ingresar a una serie de textos que son textos de referencia, ¿sí? Son breves, todes, pertinentes a las conversaciones que les vamos a compartir hoy, que vamos a sugerir, y también ya les voy a compartir el link de este videíto del que les hablaba, que por el momento no pudimos hacer andar en su plenitud. ¿Sí, Pi? Para que ustedes tengan ahí, avísennos por este mismo chat si no están pudiendo acceder a los links. Si quieren vayan probándolo mientras yo hablo, pero mantengan la atención, ¿sí? Esa capacidad de poder atender a varias cosas a la vez sin perder el hilo o el tejidito que se hace entre las cosas. Una capacidad bastante desarrollada en bailarines y bailarinas, ¿no? O sea, mientras escuchamos la música, miramos al compañero, a la compañera, nos fijamos dónde ponemos el pie, etcétera, etcétera. Lo que yo voy a hacer ahora, me voy a compartir pantallas, obvio, pero me gustaría, aunque sea 1 o 2 personas, muy brevemente, que elijan 2, 3 palabras o alguna frase que les permita narrarse a sí mismos, como el título de un cuento. Por ejemplo, Caperucita Roja en el escenario de los bosques culturales, no sé. Si quieren deliren, y si quieren traten de acercarse a la realidad, igual. No sé cuándo el delirio se aleja o se acerca a la realidad. ¿Les parece 1 o 2 personas que pueda poner un título, narrar, hacer una pequeñísima narrativa de su acontecer, de su ser? Les doy 15 segundos. ¿Alguien se anima? ¿Por el chat, María Elena, o en vivo? No, en vivo, así les vemos las caras, nos reímos un poco. Claro, se ríen de nosotras nomás, no vale. Acuérdense que yo digo muchas pavadas, ustedes sigan concentradas. Nadar en... También dice pavada. Sí. A ver, yo digo una. Nadar en mares infinitos. Nadar en mares infinitos. Si querés también escribilo,
Lu, ahí están apareciendo algunas cosas también en el chat. La idea es narrarnos a nosotros mismos, mismes. Si podemos, ¿cómo narramos? Entendiendo que este es un cuento de danza, un cuento de baile, un cuento de bailar. ¿Cuál es el título? Lucía dijo nadar en mares infinitos. Su título para narrarse, para contarse a sí misma. Quien no tiene cámara o no tiene audio puede escribir en el chat. Danzar sin naufragar, nos comparten. Miren cómo ya el mar tiró otra idea, se conectó una idea con Diana. Cuando bailo siento que vuelo. Ahí apareció Luciano, que venimos preguntándonos qué es bailar en la mesa de escritura. Bailar con los pies en el aire. Danzar, bailar. Inclusión. De nuevo, Lu, que se cortaba. Pasos de inclusión. Capaz que lo tendrás que escribir. Se corta. Diseñar y borrar. Diseño. Borrada. Movimiento. Resistiendo, dijo alguien. Gabriela, gracias. Momento complejo, dijo Sergio, cuando narró el contexto. Pasos de inclusión. Voy a anotar varios pasos. Paso, movimiento. El paso, vieron que entre los danzadores y las danzadores, el paso es esencial. ¿Cómo era el paso? ¿Cómo seguía? ¿Qué paso venía acá? ¿Y cuántos pasos doy para allá? ¿Y este paso, cómo lo haces? Son palabras que nos narran, ¿no? Que narran nuestra manera de hacer, de estudiar, de investigar. Me comunico danzando, comunicación. Decir algo. La danza vive en mí, dice Romina. Vida, vivir. Un mí, un yo, un otro. Para comunicar necesito un otro. Danzando puedo soñar, sueño, sobrevivencia. Bien, un montón de datos, ¿no? No sé cuántas palabras hay. Si hacemos un texto, palabras similares, ideas similares, ya tenemos unas 40 palabras. Listo, ya está, terminamos el texto. Chicos, terminamos el curso, ya escribimos. Ahora sí, si me permiten, les voy a compartir pantalla. Muchísimas gracias por haber compartido estas palabras, palabras que nos hacen de alguna manera, palabras que nos construyen y palabras que a la vez crean, distinguen, dan identidad. Voy a venir un poquito acá, una pequeña introducción, ¿no? Para ir sumergiéndonos en este océano, mar, dijo Lucía. En esta primera jornada, con Sergio, vamos a intentar, como dice acá arriba, 3 aspectos. Vamos a intentarlo, pues no sé. Vamos a tratar de inducirnos hacia algún lugar de sensibilización respecto a las necesidades del sector. Y acá aparece, bueno, cuáles son estas necesidades y de qué sector, el sector de la casa, el sector de la ciudad, el sector de las emociones, unas preguntas ahí, ya aparecen preguntas en las palabras. Después Sergio nos va a acompañar, y yo le voy a tirar el fardo, sobre posibles herramientas de abordaje y aproximación.
respecto de lo que sería idoneidad y profesionalización. Idoneidad en el sentido de ser capaces de capacitarnos, formarnos, colaborarnos mutuamente para el poder hacer. Y después vamos a tratar de arrimarnos, pero fíjense, de alguna manera ya nos fuimos arrimando, a ciertos imaginarios, y cómo esos imaginarios, esos deseos, dijo alguien, usó la palabra, pueden ser bocetados, pueden ser descriptos, narrados, e ir de alguna manera perfilando una idea. Sipi, por favor avísenme si hay preguntas, si quieren que explique algo. Si no hablo mucho, no está tan bueno. Y entonces ahora sí me voy a ir a una pequeña frase disparadora. Dice, quienes bailamos, diríamos en el sentido de una manera de decir, que el hecho requiere un ancla, una base, un centro de gravedad. Esto del centro de gravedad lo vivimos hablando también entre bailarines y bailarinas, o esto de la base, es decir, bueno, apoyar bien los pies, sentir esos apoyos. Una tierra firme para pisar, dice aquí, una tierra, un territorio, un contexto. Vuelvo a repetir, Sergio dijo hoy, momentos complejos. La base admite equilibrios y desequilibrios. Un equilibrio estable, un equilibrio inestable, un equilibrio que se acomoda, un continuo rehacer, un continuo buscar el eje nuevamente, salirse de ese eje y volver a buscarlo. Y eso se realiza jugando entre habilidades y piruetas. La pirueta, el giro, no sé, el salto, me acomodo un poquito por acá, un poquito por allá, algunas caídas y también puestas en pie, volver a levantarse. Bueno, esto es la referencia, eso es un texto que se dio en un congreso acá en Paraná también, y ahora me voy a pasar a otro lugarcito. Una preguntita, capaz que es una preguntonta, pero a veces la pregunta más tonta es reveladora, ¿sí? Si necesitan, habiliten los micrófonos, hagan comentarios. Vieron que en la frase anterior dice, quienes bailamos diríamos que el hecho requiere un ancla. Cuando decimos un hecho, aparece una pregunta tal vez, que es, ¿qué es el hecho? ¿Alguien quiere tirar alguna idea de qué podría ser el hecho, o cómo podemos pensar el hecho, los hechos en este contexto, en nuestro contexto, en este encuentro? ¿Alguna ideita? La cuarentena. Gracias, Claudia. Sí, la cuarentena, si bien la cuarentena será que una mujer de 40 años, no, sabemos que no es sexo. Si bien está mencionado metafóricamente, danzar en encierro también es un hecho. Es aquello de lo que podemos dar cuenta, es aquello que podemos observar y podemos describir. Claramente lo distinguimos. Hecho, convivio desde la tecnología. También, gracias Diana, en este momento es un hecho esta situación de estar conviviendo con y por medio de la tecnología. Del encierro, como dijo antes Claudia. En este expresar estos hechos hay algo de metafórico que representa realidades. ¿Sí, Pi? Entonces yo vuelvo a preguntar, contextualizando y como enmarcando. Si observamos los hechos de la danza, ¿cuáles serían? Por ejemplo, abran los micrófonos o habiliten el chat y yo voy a agregar acá. Voy a escribir lo que me vayan diciendo.
¿Aparecen cositas o no aparecen? Danzar a través de la pantalla y como profe participar de todos los avances y congresos que más pueda. Video online. Como hecho danzado, video online. Y si ahora lo pensamos en clave cultural, por ejemplo. Vuelvo a compartir pantalla. ¿Qué sería en clave cultural? Mirar los hechos de la danza en clave cultural. O sea, agarro unos anteojos, los anteojos tienen el color de la clave, y lo que hago es observar los hechos danzados con el tono cultural. ¿Qué puedo decir o indicar? ¿Alguna idea? No empieza una pregunta acá, me pregunto, ¿no? ¿No aparece una pregunta anterior que es, ¿qué sería cultural entonces? ¿Desde qué miro los hechos de la danza, los hechos danzados? Acá dice, a través de la pantalla. Voy a usar esa frase que escribe Anaí, es decir, mirar los hechos de la danza, sonó la cadena del baño entre los hechos de la danza, no sé si se escuchó, mirar los hechos de la danza a través de la pantalla de la cultura. Y entonces, ¿cuál es esta pantalla? Cultura. Palabras sobre cultura. Idea, alguna noción que podamos escribir. Cultura sería aprendizaje, registro, dice Lu. Diana dice, la pantalla es mi modo de mirar. Podríamos pensar que entonces la cultura es una manera de mirar, es creatividad, raíces, poética. Voy escribiendo. Si ustedes tienen notas ahí, aprovechen y escriban, ¿eh? Poética, transmisión, convivir. Manifestación expresiva representada en el hacer. Ok, ahí va, el hacer sería lo cultural, la cultura. Cultura es costumbre y costumbre. Es el folclore de cada lugar, de cada pueblo. Son las raíces, lo que caracteriza a cada pueblo. Abreviando un poquito y forzando, obviamente, la situación, se me ocurre entonces que cultura sería aquello que se comparte en la vida y que hace al acervo de ciertos territorios, aquello que viene desde las raíces y que se innova, se recrea o se cultiva. ¿Podríamos más o menos pensar así? Digo, para tener levemente o brevemente en este contexto un acuerdo. ¿Les parece? ¿Sí? Anímense a habilitarse más los micrófonos. Tenemos para escribir una enciclopedia con todo lo que aparece, el ejercicio de la escritura que provoca el chat. Bien, me voy a pasar entonces en esta pregunta, ahora que sabemos lo que supuestamente es cultura, de qué estamos hablando, desde dónde miramos, cómo observamos los hechos, estaríamos observando los hechos de la danza desde el paradigma cultural o de la cultura. Y entonces ahora nos podemos hacer una pregunta.
decimos que hablamos de los hechos de la danza, y entonces, ¿cuál sería el sector al que nos estaríamos refiriendo ahora, cuando decimos necesidades del sector? Más palabras. Acuérdense que quienes vamos a escribir después las propuestas, los proyectos, somos nosotros, ustedes, así que está bueno que inventen, reinventen y entretejan palabras. La pregunta es, ¿cuál es el sector? ¿De qué sector estamos hablando? Si observamos los hechos de la danza. ¿Qué sería sector? ¿De qué sector hablamos? Cuando hablamos del sector estamos haciendo un recorte. Hablamos de ciertos hechos con ciertas singularidades. Entonces estamos hablando de los hechos de la danza, podemos decir que el sector es la danza. Observado con una mirada clave cultural, entonces el sector podría ser todo aquello que implica bailar. Sector es el recorte de la danza que habito. Hay un recorte, dice Diana. Podríamos pensar entonces que se construye un hábito y a la vez habito por medio de esos hábitos en ese recorte, en ese territorio. ¿Ok? Entonces vamos a pensar que el sector de alguna manera es el lugar en el que habito, o habitamos como comunidad danzante. Podemos también pensar que ese lugar donde habitamos es el territorio en el que nos movemos. Entonces, y ahora es en esta pandemia, ¿cómo desarrolla ese sector en la pandemia? Es una pregunta, una gran pregunta. Necesidades del sector. Aparecen preguntas más específicas. En pandemia, el territorio de la danza, la comunidad de la danza, mirado a través de las necesidades, aparecen preguntas. Entonces, ¿cómo desarrolla ese sector en la pandemia? Una necesidad. ¿Por qué digo desarrollar el sector? Es que acaso, ¿qué le ha pasado al sector? Si digo necesidades, ¿le está pasando algo al sector? ¿Qué le pasa? Podemos preguntarnos, ¿qué le pasa? ¿Qué nos pasa? ¿Qué pasos estamos dando? ¿Qué es lo que sentimos que pasa? ¿Qué es lo que observamos que pasa? Sí, lo que le pasa al sector, preguntan. ¿Qué le pasa al sector? Ahí hay otra pregunta. En el sector podemos decir, ¿qué nos pasa? ¿Qué le pasa a la corporeidad? Se va transformando, dicen. ¿Qué transformaciones observamos? ¿Esas transformaciones responden a lo que nos está pasando? Aparecen nuevas formas de bailar. Alguien antes había dicho registro, video, encierro. Nuevas formas de encontrarse, de compartir, dicen. Empezamos a buscar nuevas herramientas. Puedo hablar un poco de eso, Sergio, sin caer en ser utilitarista, creo. Se despierta, dice alguien, el sector danza. Se despierta, se organiza, adaptación, nuevas formas, creamos desde el interior, abre nuevas puertas y herramientas. También se apacó. Al alumnado le cuesta volver a la motivación. En esas necesidades encontramos dificultades. Hay que aprender, dice alguien aquí. Hay desafíos ante estas dificultades. Se visibilizan
se revisibilizan, se reconfiguran, adquieren nuevos sentidos, por ejemplo, la tecnología. Diana dice, la tecnología siempre estuvo en la danza, lo que no estuvo es el cuerpo del otro. L, y ¿Sí? para todos se está por cortar en menos de 2 minutos, así que volvemos a entrar por el mismo link. Muchas gracias, Lu. Vuelvo a compartir pantalla. Permiso. Frente a estas necesidades, frente a estas formas, pues frente a estas posibilidades, aparecen necesidades concretas de las personas, de las comunidades, del sector, en este caso sector danza, en el marco de la cultura. Podemos decir que necesitamos autogestión, alguien decía nuevas formas de hacer, tenemos que aprender. Necesitamos sustentabilidad, alguien decía que se ha vuelto compleja la matrícula con los estudiantes, sostener motivaciones, sostener continuidad. Podemos decir que necesitamos, que requerimos como sector autonomía, de hacer nuestras propias observaciones, sobre esas observaciones construir colectivamente nuestras propias reflexiones, digo propias como danzadores, ¿sí? Nos relacionamos obviamente con musiquidores, con artistidores plásticos, me gustan inventar palabras, con teatreres, todo el tiempo nos estamos relacionando, pero a la vez necesitamos hacer ejercicio autónomo. Alguien decía ahí que el sector danza se visibiliza, algo así comentó.